Bueno, vamos a ver, espero que después de la excelente presentación de la doctora Freixes haya quedado un poquito más claro lo que es glaucoma, lo que es hipertensión ocular, porque de ello dependerá también mucho el tratamiento que vayamos a hacer en nuestros pacientes. Bueno, partimos de un poco del esquema que ha explicado por último la doctora Freixes, que es en un paciente en el que tenemos un diagnóstico de glaucoma, ya es glaucoma, ya tiene la enfermedad, o bien tiene una hipertensión ocular, la presión está alta y es un paciente de alto riesgo, ya sea por sus antecedentes familiares o bien porque tenga otras patologías oculares como una miopía alta o tenga presiones muy altas por encima de 28, en este grupo de pacientes normalmente vamos a empezar un tratamiento. Habitualmente lo que hacemos es empezar con un tratamiento médico, sobre todo en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, que son la mayoría de los pacientes con glaucoma. Y ese tratamiento médico consta básicamente de unos colirios, que son fármacos para disminuir la presión ocular. También existen algunos fármacos para proteger el nervio óptico, pero que realmente no tienen tanta efectividad como ha comentado la doctora Freixes, y realmente lo que buscamos con estos fármacos es sobre todo bajar la presión ocular. En casos de pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, que también comentaremos después, se suele iniciar por un tratamiento con láser. Ahora explicaremos por qué y qué es lo que hace el láser. Y en pacientes en los que la medicación no ha sido efectiva o no es bien tolerada o es insuficiente, vamos a pasar al siguiente escalón terapéutico, que va a ser el tratamiento ya quirúrgico, con múltiples cirugías, como lo comentaremos. Hay un boom en estos momentos de nuevas cirugías menos agresivas y comentaremos las diferentes posibilidades que pueden tener nuestros pacientes y que algunos de ustedes les hemos ofrecido en la consulta. Por último, dejo para la doctora Pascual que nos hable de los hábitos saludables y del estilo de vida. Entonces, vamos a comenzar con el tratamiento médico. Como hemos comentado, es normalmente el primer escalón terapéutico que utilizamos en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto. ¿Y qué colirios hay para tratar el glaucoma? Pues hay muchísimos colirios. Hace 20 o 30 años prácticamente solo había 2 colirios para tratar el glaucoma, que eran los betabloqueantes y la pilocarpina. Básicamente es lo único que teníamos, con lo cual muchos pacientes realmente no podíamos controlar con medicación y llegaban aquí a quirófano de forma precoz, o bien al revés, no teníamos medicación suficiente y perdían visión de forma más rápida. Actualmente tenemos un abanico enorme de colirios. Algunos de ellos son colirios sin conservantes, que son los que son en monodosis o con el sistema BAC, como pueden ver aquí en alguno de estos formatos. El Ponopros, por ejemplo, no lleva conservantes, el Timavac tampoco, el Saflutan tampoco, el Cosop tampoco, el Duocop tampoco. Estos de aquí sí que tienen conservantes, el Ganfor tampoco, Travatan, Lumigan y Chelatan sí. Y se han intentado quitar los conservantes para mejorar la tolerancia, porque los pacientes con glaucoma, debido a tanto tiempo de colirios, suelen tener problemas de superficie ocular. Suelen tener ojo seco, ojo rojo, irritación, etcétera, que da muchas molestias, y por eso se ha tendido a evolucionar mucho los colirios creando fármacos sin conservantes. Además, se han creado fármacos que combinan varios fármacos, de manera que el paciente, poniendo solo una gota o 2 al día, puede estar utilizando realmente como si llevara 2 o 3 fármacos diferentes, ¿no? Esto es muy útil para pacientes que no responden a un solo colirio, en los cuales vamos añadiendo medicación, pero simplificando el esquema terapéutico, reduciendo el número de gotas, ¿no? Entonces, realmente es bastante útil en algunos pacientes que pueden estar llevando igual un colirio de Ganfor, por ejemplo, y un colirio Simbrinza, que lleva otros 2 fármacos, y con 3 gotas al día está llevando 3 fármacos o 4 distintos para el glaucoma. Con lo cual, estos son los diferentes tipos de colirios que hay, que a muchos de ustedes probablemente les hemos recetado en la consulta. ¿Qué hacen estos fármacos? Pues tienen diferentes formas de actuación. Algunos de ellos se utilizan una vez al día, otros 2, otros 3. Es muy importante que el paciente haga lo que le dice el médico. Si decimos una vez al día, realmente es porque no tiene sentido ponerla 2 veces, no va a bajar más la presión ocular, y en cambio sí que pueden aumentar los efectos secundarios de ojo rojo, etcétera. Si decimos 2 veces al día y el paciente se lo pone una, va a ser un tratamiento insuficiente, y es importante hacer la pauta tal como lo recomiende su médico. La mayoría de ellos lo que hacen es actuando bajando la formación de líquido que se crea en el ojo, el humor acuoso que se forma en el interior del globo ocular, en esta zona de aquí, que es el cuerpo ciliar. Lo que hacen estos fármacos es reducir la producción de este líquido. De esta manera baja la presión ocular. Se disminuye la producción, baja la presión. Pero hay otro grupo de fármacos que actúan sobre el sistema de drenaje, sobre la salida del humor acuoso, haciendo que se elimine más fácilmente el humor acuoso, y de esa manera también baja la presión. Se puede combinar ambos tipos de fármacos, ambas familias de fármacos se potencian unas a otras. Es decir, si el paciente toma un colirio que baja la presión ocular porque produce menos líquido y además añadimos uno que aumenta la salida de humor acuoso, va a bajar más la presión. Es por eso por lo que a veces combinamos varios fármacos. Es importante saber
el oftalmólogo si el paciente tiene algún problema, porque muchos de estos fármacos, sobre todo unos que es la familia de los beta-bloqueantes, pueden provocar efectos adversos graves en pacientes que tengan problemas cardíacos o problemas pulmonares, con lo cual es muy importante que el médico sepa si el paciente tiene asma, si tiene un bloqueo cardíaco, una insuficiencia cardíaca, porque esto contraindica alguno de estos fármacos, sobre todo para evitar sustos, porque algunos pacientes pueden llegar a tener crisis de asma muy severas o bien bradicardias debido al uso de estos colirios, que parecen totalmente inofensivos al pensar que es una gota, pero en este tipo de pacientes pueden perjudicarle, por lo cual es muy importante que el médico sepa la historia clínica del paciente y otras enfermedades que pudiera tener. Y también es muy importante saber cómo hay que ponerse las gotas. En la mayoría de los colirios lo pone. En el prospecto suele indicar cómo tiene que ponerse el paciente las gotas, ¿no? Pero aquí hay un recordatorio de cómo es la correcta instilación de un colirio. Lo primero de todo, la higiene, evidentemente, lavarse las manos antes de utilizar el colirio para evitar que se contamine. Después, sostener la botellita boca abajo para evitar que no entre aire, que no salga aire en vez de colirio. Coger el frasquito con una mano y colocársela cerca del ojo, lo más cerca posible, pero sin tocarlo. Y con la otra mano tirar del párpado inferior para hacer como un saquito que forma el párpado con el globo ocular y de esa manera que pueda caer ahí la gota. Con una gota suele ser suficiente. En el ojo solo cabe una gota a nivel del párpado inferior y todo el resto que pongamos va a ir fuera porque no hay suficiente espacio. Con lo cual es importante esperar 5 minutos entre un colirio y otro porque si no la primera gota va a salir fuera cuando echemos la segunda y no va a ser igual de efectivo. Y lo que también se recomienda en muchos pacientes, sobre todo cuando son fármacos que pueden tener efectos secundarios como he comentado, pulmonares o cardíacos, es que el paciente se apriete un poquito el lagrimal durante unos minutos, 1 o 2 minutos, y de esa manera evitar que se absorba el fármaco y que se quede solo en el interior del ojo, que es donde queremos que actúe. Y de esa manera disminuyen también los efectos secundarios sistémicos. Esto en cuanto al tratamiento médico. Lo que he comentado es que la mayoría de los pacientes inician tratamiento médico, excepto en algunos pacientes, como es el glaucoma de ángulo cerrado, que es un tipo de glaucoma diferente y que probablemente la mayoría de los pacientes lo que tienen es un problema mecánico. Lo que vamos a intentar solucionar es un problema mecánico y esto no se hace con colirios, sino que habitualmente se hace con láser. ¿Y qué es el glaucoma de ángulo cerrado? Pues es un glaucoma o bien una predisposición, a veces no tiene por qué ser glaucoma, puede ser simplemente un ángulo ocluible que llamamos, y el ángulo del que hablamos es este ángulo que se forma aquí. Esto es la córnea, la parte transparente que vemos aquí delante es la córnea, todo, la parte grisácea es la córnea, el parte marrón que se ve detrás es el iris. Pues el espacio que queda entre la córnea, que es la parte gris, y este reflejo amarillento es por así decirlo, una manifestación del ángulo que está en el ojo. Realmente el ángulo está un poquito más periférico, pero como no podemos verlo a simple vista en la consulta, para que se hagan una idea, sería lo que es la distancia que queda entre estas dos estructuras, entre la córnea y el iris. Fíjense que aquí no hay espacio, que está la luz prácticamente pegada, ¿no? Lo que es la luz grisácea de la córnea con la luz del iris, porque estamos ante un paciente con un ángulo cerrado. En cambio, en este otro caso, que es un ángulo abierto, fijaros cómo hay una distancia bastante importante entre lo que es la córnea, que es este reflejo grisáceo, y el reflejo amarillento del iris. Este espacio que hay aquí nos da una idea de cómo va a estar el ángulo camerular. Es el ángulo que forma el iris y la córnea y que nos va a determinar si el paciente tiene riesgo de tener un glaucoma de ángulo cerrado o incluso en algunas situaciones nos lo encontramos ya evolucionado. Bien, pues en estos pacientes con ángulo cerrado, en los que hay poco espacio para drenar el humor acuoso, porque es por allí por donde, como hemos visto en el esquema, se va el humor acuoso, lo que hay que hacer es, para prevenir que aparezca un glaucoma o para tratarlo, hacer un agujerito con láser ya, que se hace en la parte normalmente superior del iris. Este agujerito negro que ven aquí es una perforación con láser ya que hacemos en la consulta, que es prácticamente indolora, que se tarda 5 minutos en hacer y que no tiene prácticamente ningún efecto secundario a posteriori. Es un tratamiento muy efectivo para evitar una crisis aguda de glaucoma, que es un cuadro muy agresivo y que puede ser muy doloroso y puede hacer perder la visión del paciente si es que no se ha hecho este tratamiento previamente, con lo cual es una herramienta que tenemos muy útil y que puede ser muy beneficiosa para pacientes de riesgo. Así que si alguno de ustedes ha tenido un diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado y le han dicho directamente de hacer láser, eso es lo correcto. Hacer el láser primero y después, si el paciente tiene la presión alta, ya se hablará si necesita también medicación. Pero lo primero, solucionar el problema mecánico con este láser, que suele ser en la mayoría de los pacientes suficiente para evitar una crisis aguda de glaucoma.
Pero también hay otros láseres. También hay pacientes que o bien no toleran las gotas, o bien las gotas son insuficientes, pero no tienen un glaucoma tan avanzado o tan agresivo como para ir directamente a cirugía. En esos pacientes recomendamos en ocasiones, no en todos, solo si vemos que son casos que pueden funcionar, hacer un tratamiento con láser. Es otro tipo de láser, ya no es un láser Jack, sino que es un láser normalmente argón. Actualmente tenemos uno de última generación que es muy poco agresivo, no provoca dolor, no provoca inflamación, no provoca ningún tipo de efecto secundario y que se utiliza en pacientes en los que los colirios, como he comentado, no son suficientes para intentar aumentar el drenaje por el ángulo. Esto es el ángulo, lo que veíamos antes que esto era la córnea y esto era el iris, pues aquí lo vemos en un corte transversal del ojo en el que podemos ver cómo esta estructura, que es el trabéculo, que es por donde se drena el humor acuoso, podemos aplicar el láser, con estas de luces representaría lo que es el láser, y provocar pequeñas aberturas más grandes en esa zona para que se abra el desagüe, para que realmente haya mayor drenaje del humor acuoso del interior del ojo hacia el exterior y de esa manera igualmente bajar la presión ocular. No se utilizan glaucomas muy avanzados. ¿Por qué? Porque no suele ser tan efectivo. Pero en glaucomas leves moderados o en pacientes con mala tolerancia puede ser un escalón intermedio antes de plantearnos cosas más agresivas. Y también en pacientes en los cuales las gotas provocan alergia, que cada vez son más pacientes también porque se utilizan las gotas durante muchos años y algunos pacientes que no las pueden tolerar recurrimos al láser para intentar evitar cirugía. Como también he comentado, hay otros tipos de láseres menos utilizados realmente. La iridoplastia con láser argón se utiliza en pacientes en los que tienen ángulo cerrado y no se ha abierto el ángulo a pesar del láser Jack que he comentado anteriormente. Es poco utilizada, pero en algunos pacientes, si vemos que no ha sido suficiente, podemos plantearnos hacer este láser sobre el iris para intentar abrir también el ángulo. Y lo que sí que utilizamos más frecuentemente es láser después de operar de glaucoma, sobre todo en pacientes en los que se ha hecho una esclerectomía profunda, que es la cirugía que más realizamos aquí en la clínica, por ser la que vemos más efectiva y menos agresiva. En casi un 50% de los pacientes, en un segundo tiempo, ya sea meses o años después de la cirugía, se recurre al láser para abrir un poco más el drenaje. Son pacientes en los que la cirugía puede haber funcionado perfectamente durante unos meses o unos años, pero con el tiempo la fibrosis propia de la intervención, el cuerpo va a intentar cerrar ese drenaje que hemos realizado, va a provocar que deje de tener tanta efectividad. Y en esos casos muchas veces recurrimos al láser, que es un láser muy sencillo que se aplica sobre esta zona, que es la zona de la intervención de glaucoma. Esto es el ángulo nuevamente, el iris, la córnea. Esta zona más transparente es la zona de la esclerectomía profunda y ahí lo que hacemos con el láser es perforar esa membrana para lo mismo, para intentar que drene más y en muchos casos evitamos de esa manera nuevas cirugías o incluso tratamiento con gotas. Bien, pues ya hemos hablado de lo que es el tratamiento médico, del tratamiento con láser para los diferentes tipos de glaucoma, pero ¿qué pasa si el paciente no evoluciona bien? Y esto, desgraciadamente, lo vemos en muchos pacientes con glaucoma que, a pesar de la medicación, a pesar de estar incluso con presiones normales, con medicación el paciente empeora. Y esto en estos pacientes es porque lo que ha comentado la doctora Freixes no solo es la presión lo que tiene que ver con la evolución del glaucoma, sino hay otros factores vasculares en muchos pacientes, factores que desconocemos y que pueden provocar que el paciente empeore a pesar de estar bien controlado de tensión o, por supuesto, si no está bien controlado de tensión, como en algunos tipos de glaucoma muy difíciles de tratar con medicación, en los cuales tenemos que recurrir a cirugía. Pues ¿qué es lo que hacemos en estos pacientes? Pues lo que hacemos es normalmente una nueva apertura para que el humor acuoso pueda salir, para que el líquido pueda drenar. Una apertura más grande que la que podemos hacer con el láser o incluso que la que hacemos con los colirios, y lo que se hace es una nueva como vía de drenaje para que pueda bajar la presión ocular. Y se hace normalmente cuando, lo que he comentado, los colirios no han sido suficientes o no son bien tolerados. Estas intervenciones se hacen siempre en quirófano. Hay que hacerse en quirófano por un tema de esterilidad para evitar infecciones y, por supuesto, para que el paciente no tenga dolor. Y se hace normalmente anestesiando solo el ojo, excepto en niños o en pacientes con mucho problema de estar en quirófano despiertos por problemas sobre todo de claustrofobia, en los cuales se requiere anestesia general, pero es excepcional. Hay muchos tipos de operaciones, cada vez hay más. Y la verdad es que es una locura porque además hay mucha información en la red, realmente, sobre todos estos tipos de intervenciones y puede crear un poquito de confusión a los pacientes, con lo cual vamos a intentar diferenciarlas todas ellas. La trabeculectomía es la cirugía clásica.
la que se venía haciendo desde los años 60 y la que todavía sigue siendo la cirugía que más se hace en el mundo para el glaucoma. Lo que pasa que ha sido, en nuestra experiencia y en la de muchos médicos, superada por la siguiente técnica, que es la esclerotomía profunda no perforante, que consigue descensos de tensión prácticamente iguales a los de la trabeculectomía, pero con prácticamente mínimos efectos secundarios o nulos. En la mayoría de los pacientes la recuperación es total sin complicaciones graves, cosa que no ocurre con la trabeculectomía, que puede tener complicaciones muy graves. También se hace muchas veces cirugía de catarata y de glaucoma a la vez, o bien solo de cirugía de catarata, que puede ayudar mucho a los pacientes con ángulos cerrados, porque básicamente abrimos espacio. Al quitar el cristalino y sustituirlo por una lente, estamos creando espacio en el ojo. Con lo cual, a veces le podemos decir a un paciente que tiene glaucoma que le vamos a quitar la catarata, y es porque en esos casos puede ser suficiente quitando la catarata. Pero en otras veces lo que vamos a hacer es utilizar la cirugía de catarata para también realizar una cirugía de glaucoma, como ahora comentaremos. En pacientes más refractarios a medicación o que incluso han llevado ya una cirugía de glaucoma y que no ha funcionado porque con los años algunas de ellas fallan, solemos recurrir a otros dispositivos de drenaje que se llaman válvulas o tubos. Son cirugías que son un poco más agresivas, que pueden tener más complicaciones, pero que en algunos pacientes es la única esperanza para intentar controlar la presión. Y también hablaremos de ellas. El láser de diodo, que también se hace en quirófano, lo utilizamos sobre todo en pacientes que tienen muy poco pronóstico visual, los cuales no obtenemos esperanza de que tenga buena visión con ese ojo, o en pacientes en los que no podamos hacer nada más, pacientes en los que los ojos no estén en condiciones para sufrir cirugías más agresivas. Y por último, lo que es más nuevo y lo que cada vez se está haciendo más son los implantes mínimamente invasivos, que se llaman. Son diferentes tipos de cirugía que ahora comentaremos, que lo que intentan es evitar las complicaciones de la trabeculectomía y que están haciéndose mucho, sobre todo en centros en los que no hacen esclerotomía profunda, para evitar las complicaciones de estas técnicas. Nosotros lo estamos utilizando también en algunos pacientes, como ahora les comentaré, en combinación muchas veces con cirugía de catarata o en pacientes en los que no queremos ser tan agresivos y reservar la cirugía de la esclerotomía para un segundo tiempo. Como he comentado, la trabeculectomía es la primera de la que vamos a hablar, es una técnica clásica, la más estandarizada, la que más hace en el mundo, es muy efectiva, pero tiene más complicaciones y complicaciones más graves, por lo que la utilizamos normalmente en glaucomas muy severos o glaucomas de ángulo cerrados en los que no se puede hacer otras técnicas, como lo comentaremos. Y el aspecto que tenemos en un paciente después de una trabeculectomía es este. Vemos una ampolla en la parte superior del ojo, que es por donde está saliendo el líquido del interior hacia el exterior. Se crea un agujerito aquí, en el ángulo, y entonces el humor acuoso sale desde el interior hacia el exterior del ojo por este tapete que hacemos en la esclera. La esclerotomía profunda es parecida en concepto a la trabeculectomía, pero sin crear ningún tipo de agujero. O sea, no hacemos ningún agujero en el interior del ojo, sino lo que hacemos es quitar capas superficiales de la esclera hasta llegar a la capa más profunda, que es la capa ya del canal de Schlemm, que está en contacto ya con el trabéculo, con la zona de drenaje, y a partir de aquí ya empezamos a ver cómo empieza a salir líquido progresivamente, pero de forma muy tranquila. Realmente es una cirugía muy bonita porque vemos cómo empieza a filtrar, pero no de golpe, con lo cual el riesgo de complicaciones es mucho menor. Colocamos un implante aquí para evitar que esto se cierre y el aspecto que tiene posoperatorio es muy parecido a la cirugía anterior. También vemos una ampolla en la parte superior del ojo, que es la que nos indica que está saliendo líquido del interior al exterior del ojo por este drenaje que hemos hecho. ¿Y qué son los dispositivos mínimamente invasivos? Pues lo que comentamos, son las cirugías que utilizan implantes normalmente o bien láseres. Son poco invasivas, realmente se hacen en 5 o 10 minutos, es mucho más rápido que una cirugía de glaucoma tradicional. Tiene pocas complicaciones, pero no están exentos de complicaciones y es menos efectiva que la trabeculectomía y la esclerotomía profunda. Normalmente se asocia a cirugía de cataratas en muchos de estos casos y se utiliza para glaucomas leves o glaucomas moderados e hipertensión ocular. No se utiliza normalmente para glaucomas muy avanzados, excepto en ocasiones en las que no se puede hacer otra cirugía, porque lo que hemos comentado, la efectividad en bajar la tensión no es tal, ¿no? Hay muchos implantes. El ISTEN es uno de ellos, son unas pequeñas chinchetas que se colocan en el ángulo para intentar drenar el humor acuoso. El Zypass es otro implante del que nosotros tenemos ya más experiencia, que se coloca un tubito en el ángulo y que drena, por así decirlo, al espacio que hay entre la esclera y la coroides. También baja la presión ocular de forma menos llamativa que otros implantes. Hydrus es otro implante que todavía está en estudio y que también se coloca en el ángulo. Y el Chen, que es otro de los implantes que ahora estamos utilizando, lo que hace es un tubito que comunica el interior con el espacio
subconjuntival por la parte exterior del ojo, por fuera de la esclera, para provocar también una ampolla y de esa manera que salga el humor acuoso del interior exterior del ojo. Es una técnica quizá más parecida a lo que es la cirugía de glaucoma convencional, porque se crea una ampolla igualmente y el humor acuoso sale del interior hacia el exterior del ojo. Otras técnicas es el láser, que este también lo estamos utilizando mucho aquí en la clínica en combinación con cirugía de cataratas, en pacientes que llevan un colirio, 2 colirios que tienen catarata, que les vamos a operar. Hacemos el láser para intentar reducir el número de colirios. No sirve para glaucomas muy avanzados, no sirve para pacientes que tengan ángulos cerrados o presiones muy altas. Sirve para estos pacientes que tienen presiones altas con medicación, con 1 o 2 colirios y que vamos a operar de catarata sobre todo. En algún caso lo podemos hacer incluso también sin cirugía de catarata, pero ya digo que es para glaucomas leves, moderados, no para glaucomas tan avanzados. Y por último, bueno, el Shen ya les he comentado que es el tubito que provoca una ampolla igual que la cirugía convencional. Las válvulas de drenaje que hemos comentado, muchos de ustedes desgraciadamente han tenido que pasar por esta cirugía, pero realmente son intervenciones que, aunque son más agresivas, son más complejas, pueden ser una solución para pacientes con glaucomas muy difíciles de manejar. Entonces, estas cirugías lo que utilizamos es esto, ¿no? Son unas válvulas que tienen un plato que se coloca por la parte superior del ojo, como ven aquí, debajo de la conjuntiva, tapado por el párpado, y un tubito que comunica, como lo ven aquí, con el interior del ojo. Va desde aquí hasta cámara anterior. Aquí está el cuerpo de la válvula y el tubo va por aquí, hasta llegar al interior del ojo. Hace lo mismo, lo que hace es que el humor acuoso salga de dentro hacia fuera del ojo y se reserva sobre todo para algunos glaucomas que ya sabemos de base que no van a funcionar ningún tipo de cirugía, como son los glaucomas asociados a diabetes, pacientes con glaucomas neovasculares. En ese tipo de glaucomas no tiene sentido hacer otras cirugías porque no van a funcionar, realmente son casos muy complejos, o en pacientes en los que ha fracasado una cirugía previa, que ya he comentado que a veces ocurre, y en esos casos lo que tenemos que hacer es hacer otra cirugía, y 2 y 3, y las que hagan falta, para intentar tener al paciente controlado tensionalmente y frenar la evolución de la enfermedad. Y una pregunta que hacen muchos pacientes antes de operar: doctora, ¿pero es segura esta cirugía? Realmente en medicina ya saben que 2 y 2 no son 4, hay complicaciones, el paciente cuando entra a un quirófano normalmente va todo bien, pero puede haber complicaciones, y las complicaciones más frecuentes de los pacientes con cirugías de glaucoma son básicamente una pequeña inflamación, un pequeño sangrado que se recupera en unos cuantos días, una sensación de arenilla por los puntos. Eso es lo habitual. En pacientes en los que hay complicaciones más graves puede haber un sangrado más importante, puede haber una infección, que es raro pero puede ocurrir en algunos casos. Catarata es poco frecuente con las técnicas que utilizamos habitualmente, pero en algunos casos de muy mala suerte, porque son muy poco frecuentes, el paciente puede perder visión. Esto es excepcional que ocurra, pero siempre avisamos al paciente que después de una cirugía puede haber una complicación grave y que se puede perder la visión. Y lo que he comentado, una cirugía de glaucoma no es para toda la vida, en algunos pacientes sí, pero en otros vamos a tener que hacer otras intervenciones, con lo cual es importantísimo hacer un seguimiento periódico de los pacientes con glaucoma de por vida. El paciente con glaucoma, por mucho que esté operado, la enfermedad no se cura, va a tener que seguir revisándose y tratándose, y por lo tanto es esencial que siga acudiendo a los controles, porque si llegamos tarde, como ha dicho la doctora Freixes, es una enfermedad irreversible y no podemos echar marcha atrás, no podemos recuperar lo que ha perdido el paciente. Espero que hayan entendido con este esquema los diferentes tratamientos médicos, láser y quirúrgicos de los que disponemos actualmente, y voy a dar paso a la doctora Pascual, que nos va a explicar el último escalón del tratamiento, que son lo que son los hábitos saludables y lo que es los hábitos de vida que pueden ayudar a nuestros pacientes. Muchas gracias.